primero en un elemento que no tiene una definición concreta, que se llama la zona de fluencia, donde hay aumento de deformación sin incrementar la carga. O sea que el elemento se va deformando hasta que llega un punto en que nuevamente con aumento de tensión o de carga sigue habiendo aumento de deformación. Llega un punto máximo como el U, en el cual es la tensión máxima que puede soportar el elemento antes de romperse, para que posteriormente llegue al punto B, que es el punto de rotura del elemento. Pero ya en esta segunda parte, entre P y B, el elemento se convierte en un plástico. O sea que si usted lo estira al elemento o a la barra que estamos sometiendo a ensayo, si usted le estira a la barra, lamentablemente la barra ya no recupera su posición inicial, ya no se vuelve, si tenía una longitud, digamos, de 30 centímetros, ya nunca más recupera esa longitud de 30 centímetros. Entonces, la mayor parte, y casi en la generalidad de los casos que trabajamos con construcciones, con diseño estructural propiamente, casi siempre vamos a trabajar en la zona elástica, en esta zona. De tal manera que esto nos va a permitir ir haciendo algunos juegos para que podamos llegar a valores que sean aceptables y que estén del lado de la seguridad en los diseños que vamos a hacer posteriormente. En algunos otros casos, como en el hormigón, por ejemplo, vamos a trabajar con el tema relacionado con los estados límite últimos. Esos estados límite últimos se refieren a que vamos a utilizar resistencias del material y las vamos a dividir entre coeficientes de seguridad. Pero siempre vamos a tomar, por ejemplo, para el hormigón, vamos a tomar este máximo valor y para el acero vamos a tomar el valor en el límite elástico o el límite de fluencia. O sea que eso lo vamos a analizar con más detalle cuando estemos viendo ya elementos estructurales desde el punto de vista de los distintos materiales. Pero en el caso de acero, en el caso de aluminio, siempre vamos a trabajar en la zona elástica, que es la más confiable y que nos va a permitir diseñar estructuras que tengan muchísima seguridad y que cumplan con todas las condiciones establecidas en normas. Entonces, ahí sí es que podemos, lo que habíamos hablado también en la última clase, dividir los materiales en dúctiles y frágiles. Los materiales dúctiles son aquellos materiales que, pasando el límite elástico, pueden todavía tener un margen de seguridad que nos permite llegar hasta la tensión máxima, al punto antes de la rotura, la tensión máxima, y llegar a una rotura. Ese es un material dúctil. En cambio, por ejemplo, y esto es concretamente el acero estructural, el aluminio también puede ser. El cobre también puede ser en algunos casos, ya que podemos desarrollar algunos elementos de cobre unidos o aliados con algún otro material. Pero un material frágil, por ejemplo, como el acero deformado en frío, va a tener este tipo de curva. No tiene una zona recta, todo es inclinado, como están viendo ustedes acá. Entonces, no tenemos posibilidades de determinar un punto de fluencia como el P. Lo que se hace es tomar aleatoriamente una deformación de un 2%, trazar una paralela a la tangente en el origen, y el punto donde corta esa paralela a la tangente en el origen se lo considera como el punto de fluencia. Y de ahí es muy poco lo que queda hasta que llegue a la rotura. Por eso es que ese material, el acero deformado en frío, no debe ser utilizado o debe ser muy poco utilizado en la construcción, porque no da mucha seguridad. Entonces, la ley de Hooke es la que nos permite, con una simple fórmula, determinar valores de la tensión, determinar valores de la deformación
determinar valores de la carga e inclusive determinar el módulo de elasticidad que va a tener el material que estamos tratando desde el punto de vista de los ensayos. Y ese módulo de elasticidad, si volvemos acá, no es nada más ni nada menos que la hipotenusa del triángulo que se forma entre la deformación y la tensión. La hipotenusa que se forma de ese triángulo, ese es el valor del módulo de elasticidad. Dicho de otra forma, es dividir la tensión entre la deformación. El valor de la tensión entre la deformación y nos va a dar el módulo de elasticidad. Y el módulo de elasticidad viene siendo con las mismas unidades de la tensión de tracción o de la tensión de compresión. Y eso lo expresamos de la siguiente manera. Módulo de elasticidad. Entonces, si yo despejo de esta fórmula el valor de E, la relación de la tensión unitaria a la deformación unitaria es el denominado módulo de Young o el módulo de elasticidad. Si yo despejo esta ecuación y quiero calcular E, simplemente voy a dividir la tensión entre la deformación. Como la deformación no tiene unidades, es un valor porcentual nada más, entonces vamos a tener el módulo de elasticidad con los mismos valores en kilogramos por centímetro cuadrado. Ahora ustedes me dirán, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué no tiene unidades? ¿Por qué está expresado en valor porcentual? Porque vamos a dividir el alargamiento, o sea, un delta L. Si tenemos una pieza que tiene una longitud L y la comenzamos a estirar, cada escalón de estiramiento va a tener un valor de aumento de la longitud, y a eso lo vamos a llamar delta L. Si dividimos ese delta L entre la longitud inicial, vamos a tener el valor de la deformación. Delta L va a estar expresado, digamos, en centímetros, y L también en centímetros, por lo tanto, la deformación es un valor numérico, porcentual, que nos permite determinar que el módulo de elasticidad tiene las mismas unidades que la tensión de tracción o de compresión. Entonces, en la curva tensión-deformación se pueden determinar varias características de resistencia de material. Ya lo habíamos dicho, el punto P, límite elástico, límite de proporcionalidad. La zona entre O y P se la denomina elástica. A partir de P y hasta la rotura se la denomina la zona plástica. Y el punto Y, en el que se produce un aumento de deformación sin aumento de tensión, se la denomina límite de fluencia del material. Este valor, este punto Y, acá donde termina, digamos así, termina que la deformación va aumentando sin aumento de tensión, a este punto es el límite, un valor que se denomina, en este momento, se denomina límite de fluencia del material, límite de proporcionalidad propiamente. Y el punto U, máximo de la curva, se lo denomina resistencia última del material, y el punto B se denomina resistencia de rotura. Cuando hemos llegado a este punto B, ustedes saben que la materia no se pierde, la materia se transforma. Al haber aumento de longitud, al haber un aumento en la longitud del elemento, en cierta parte de ese elemento va a haber una disminución de sección. Entonces, esa disminución de sección está haciendo que la materia digamos así, se redistribuya y se convierta en el alargamiento. Y eso es lo que pasa, y esto es lo que se forma en un elemento antes de la rotura. Tenemos un valor L, que es el valor que hemos medido antes del ensayo. Hemos sometido la varilla al ensayo. Primero tenía un diámetro D,
Y cuando hemos sometido al ensayo, ha habido un aumento de longitud, tanto a izquierda como a derecha, es obvio, tiene que haber aumentos en ambos lados, pero la parte central ha disminuido y se ha convertido a un diámetro D'. En todo caso, D' es siempre menor que D, es obvio, ¿verdad? Porque aquí todo esto estaba con un diámetro constante, pero aquí al estirarlo se ha convertido con un diámetro menor. L más delta L es obvio que es mayor que la longitud. A este punto, en el cual ya ha llegado a su máxima resistencia el material, y ha pasado por el estado plástico, por el estado elástico, por el estado plástico, la zona de fluencia, ya hemos determinado su límite elástico, etcétera, etcétera, se llega a este punto y tenemos el punto que se denomina estricción. Este punto que ya es muy débil, que inclusive si está tan disminuido el diámetro, con solo estirarlo con la fuerza de una persona con las manos, podemos romper el material sin ningún problema. Se vuelve muy frágil el material porque ya prácticamente está en sus últimos valores de resistencia. Entonces, ese valor es la estricción. Y para la deformación, como les decía, o para la diferencia de áreas, que va a tener en este punto central con respecto al punto de la estricción, vamos a tener un delta A menor sobre A. Aquí tengo A y aquí tengo delta A. Por 100 voy a tener un área menor y voy a tener un porcentaje de disminución del área. No es muy importante este valor, pero sí se lo puede tomar en cuenta. Pero sí lo que es importante es la relación entre el aumento de longitud delta L y la longitud inicial, que se llama el alargamiento de rotura. Y esto normalmente, ese alargamiento de rotura está expresado en las normas, por ejemplo, del acero estructural, para que podamos garantizar a nuestro cliente de que el acero se va a estirar hasta cierto punto sin causar ningún problema cuando está siendo utilizado en una estructura de vivienda o es parte componente del hormigón armado, por ejemplo. Este valor de delta L está también establecido y es un valor característico de una barra de acero, por ejemplo, de una barra de acero deformada en frío, que es la que utilizamos normalmente en estructuras, ya sea de puro acero, en estructuras mixtas, hormigón acero, madera acero, etcétera, etcétera. Entonces, con esta simple fórmula, con estas simples fórmulas que hemos visto, fíjense, desde acá, una primera fórmula, tensión, carga sobre área, la primera fórmula. Segunda fórmula, módulo de elasticidad, tensión sobre deformación, segunda fórmula. Luego, si hacemos delta L sobre L multiplicado por 100, tenemos el aumento de longitud versus la longitud inicial. Por lo tanto, ahí tengo un valor de la deformación. Tercera fórmula. Con esas tres fórmulas, estamos en condiciones de poder calcular muchas variables de los materiales que son necesarios o que son utilizados en diferentes tipos de estructuras. Inclusive podemos, con esas deformaciones, con esos valores de deformación que vamos a tener, podemos solucionar materiales que son estáticamente indeterminados, por ejemplo. Estas fórmulas que hemos visto son para materiales estáticamente determinados, que pueden ser solucionados de alguna manera con las tres ecuaciones de la estática. Me refiero a delta L, a sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de momentos, los tres valores de las fórmulas de la estática son útiles para resolver esto, pero nos podemos ayudar con estas otras fórmulas.
Ahora bien, no siempre es posible, o no debemos trabajar, mejor dicho de otra forma, no debemos trabajar con los valores que nos ha dado esta curva. Acá voy a tener un valor de la tensión en el límite de fluencia. Digamos, un acero de 4.200 o de 420 megapascales, que es la resistencia en el límite de fluencia. Yo no voy a utilizar ese valor para mis cálculos posteriores. Yo sé que mi acero va a resistir 420 megapascales o 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado en el punto en el cual el material se convierte de un elástico a un plástico. Pero si utilizo este valor, corro el riesgo de que al diseñar mi estructura voy a tener muy poco margen de seguridad, poquísimo margen de seguridad. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Y eso es lo que estaba por mostrarles en este momento. Acá, lo que se hace es elegir el valor de la tensión en la fluencia y utilizar un coeficiente de seguridad, conocido como gamma, coeficiente de seguridad. Y con esto vamos a obtener lo que se denomina la tensión admisible. La tensión admisible, que es el valor con el que vamos a calcular posteriormente nuestras estructuras, el diseño de nuestros elementos estructurales. Y vuelvo a repetir, si utilizamos el valor de la tensión en el límite de fluencia, no estamos garantizando seguridad a nuestra estructura. Pero si utilizamos un coeficiente de seguridad y esa tensión en el límite de fluencia la dividimos entre ese coeficiente de seguridad, ahí sí estamos garantizando, porque ya tengo una tensión admisible y tengo un amplio margen de juego todavía. Puede ser un 20, 30, 40% de juego, de que si aumento carga, por ejemplo, a mi estructura, el material va a responder sin ningún problema. Entonces, siempre vamos a utilizar los coeficientes de seguridad. Y este valor de gamma siempre es un valor mayor a 1. Puede llegar de 1 a 10 o más de 1. De 2, de 1,1, de 1,5 hasta 10. Eso, elegir este coeficiente de seguridad depende de la experiencia de cada uno de nosotros. Normalmente vamos a utilizar un 2, dividir entre 2, dividir entre 3 en algunos casos. Normalmente esos son los límites del coeficiente de seguridad. Desde 1.1, 1.2, por ejemplo, en el hormigón utilizamos como valor promedio el 1.5. La tensión dividimos entre 1.5. En el acero ese valor es menor porque tenemos un material mucho más controlado en fábrica, un material que tiene mucho más características de control. Entonces, este valor puede ser 1.15. Pero, por ejemplo, en un material como este, un material de esta naturaleza, un material frágil, el coeficiente de seguridad inclusive puede llegar hasta 3 o 4. Dividir la tensión en este punto ideal que hemos considerado el límite elástico, dividir entre 3 y 4 para darle mayor margen de seguridad a un material de esa naturaleza, un material frágil, un material deformado en frío, que ha sufrido muchísimas variaciones antes de ser utilizado como material de construcción. Entonces, siempre es necesario utilizar coeficientes de seguridad. Ahora bien, cuando estamos sometiendo a un material a estiramiento o acortamiento, tenemos que considerar qué es lo que pasa perpendicularmente al sentido de actuación de la carga. Y para ello, lo que consideramos concretamente es cuánto de disminución tiene transversalmente en su sección el material. Y para ello hemos introducido, o el señor Poisson
ha introducido un coeficiente que se llama, o que se denomina mu. Este coeficiente de Poisson es el que nos permite determinar cuando ha habido un aumento de longitud en la dirección de la carga, cuánto de disminución de dimensiones laterales perpendiculares se produce. Entonces, hay fórmulas que nos van a permitir determinar esos valores. Son fórmulas muy sencillas que están basadas siempre en la ley general de Hooke, en 3 dimensiones. Voy a mostrarles un gráfico, por ejemplo este gráfico. Así es como el elemento, perdón, estoy más abajo. Aquí está. Esto es lo que pasa. Esto es lo que pasa. Tengo un elemento que está en línea punteada de una cierta longitud. Uy, ¿qué pasó? Tengo un elemento de una cierta longitud, como la que están viendo aquí ustedes, el que está en línea punteada, y después de ser sometido al ensayo, esto es una cuestión ideal. Lo que ha pasado es como lo que hemos visto líneas más arriba, que los puntos donde esté enganchado la máquina no cambian de sección, sino la parte central es la que cambia de sección. Pero para hacerlo más didáctico, ponemos que el elemento que tenía un diámetro D al principio, ahora va a tener un diámetro D', o sea que ha disminuido, ha aumentado su longitud y ha disminuido sus dimensiones transversales. Vuelvo a que D es mayor que D', L es menor que L más delta L. Entonces, la relación entre la deformación lateral y la deformación axial se la denomina relación de Poisson, valor que para la mayoría de los materiales metálicos, casi la mayoría de los materiales que vamos a utilizar, porque también en madera podemos introducir este tratamiento, porque un elemento, por ejemplo, que va a ser parte componente de una armadura, de una cercha, va a estar sometido a tracción. Entonces va a estirarse. Y si llegamos a un estiramiento muy grande, como la madera es un material compuesto de fibras interiores, que son elásticas, entonces puede tener una disminución de su sección transversal. Y esos valores del módulo de Poisson normalmente va a estar entre 0,25 y 0,35. En forma general, la ley de Hooke, que viene a ser la deformación igual a la tensión sobre el módulo de elasticidad, el caso más general lo vamos a pintar acá. Vamos a tener deformación en el eje X, deformación en el eje Y y deformación en el eje Z. La deformación en el eje X va a ser, fíjense, deformación en el eje X. Este es el valor que va a modificarse, la tensión. Epsilon sub X dividido entre E, multiplicado todo por este valor tensión. Y eso es nada más ni nada menos que la tensión en el eje X menos ese coeficiente que hemos definido, o sea, el coeficiente mu, el coeficiente de Poisson, multiplicado por la tensión en el eje Y más la tensión en el eje Z. Si estamos estirando en el eje X, estas tensiones son de compresión. Estas tensiones son de compresión, porque estamos disminuyendo la sección. Y lo propio ocurre en el eje Y y lo propio en el eje Z, perdón. Entonces, cada uno de ellos va variando. Va variando el eje X, el eje Y y el eje Z. El módulo de elasticidad se mantiene constante y los valores que van variando, en este caso, esta tensión es de tracción y estas otras tensiones Y y Z son de compresión. En el eje Y, la tensión Y es de tracción y las otras son de compresión. Y en el Z lo propio. Pero acá el que está haciendo variar y determinando todo esto es este coeficiente mu, que va a tener un valor entre 0,25 y 0,35.
Entonces, esto nos puede dar origen a una clasificación de material. Un material homogéneo tiene las mismas propiedades elásticas, epsilon y mu, en todos sus puntos del cuerpo. Y un material isótropo tiene las mismas propiedades elásticas en todas las direcciones, en cada punto del cuerpo. Hasta acá, entonces, es la parte teórica de lo que son elementos estáticamente determinados. Luego tenemos unos ejemplos que, primero, permítame preguntarles, antes de que continúe con esto, ya vamos a entrar en ejercicios para que ustedes puedan posteriormente presentar la correspondiente práctica. Permítame, dentro de poco se nos va a cortar, pero los invito a que me puedan hacer conocer algún comentario, alguna observación, alguna pregunta, por favor. No sean tímidos. ¿Dónde están? Estuvo bien, Inge. Buen día. Hola, ¿Shirley? Sí, sí, Inge, ha estado bien la clase. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí. Sí, espero que así sea, que me entiendan. ¿Todos los demás? ¿Qué me dicen? Disculpe, ingeniero, buenos días. Hola. Una pregunta. ¿Todo lo avanzado de esa materia va a subir en PDF al Moodle? Sí, ya le he pasado a la persona que nos está colaborando, ya le he pasado, va a estar en el Moodle, va a estar a disposición de ustedes, pero también yo les he enviado a través del WhatsApp. Este material, exactamente esto que les estoy explicando, están en tres archivos que les he enviado la anterior semana y los tienen en el WhatsApp. Ingeniero, disculpe. Ayer han vuelto a compartir inclusive algunos de sus compañeros para los que se han inscrito o mejor dicho, han puesto sus nombres en la plataforma del WhatsApp. Ingeniero, disculpe, la anterior semana yo no me pude conectar porque sufrí la pérdida de dos seres queridos que tuve y por esa razón no pude como conectarme. No sé si podía volver a subir, por favor, De todas ingeniero. maneras, estás en la plataforma del WhatsApp, ¿verdad? Sí, recién ayer me asignaron, ingeniero. Ok, Ronald. Ronald o Eddie, ¿cuál es tu nombre? Ambos, Edison. Bueno, entonces, ahora terminando la clase, les voy a reenviar esto a todos a la plataforma del WhatsApp. Bien, ingeniero, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? No, Inge, todo está claro. Está clarísimo, Inge. ¿Fácil de comprender? Ingeniero, buenos días. ¿Se entendió? Hola. Sí, se entiende. Yo creo que me surgieron más dudas cuando hacemos la práctica, Inge. No hay las dudas, creo, Inge. Perdón, un poquito más claro, Moisés. Moisés, habla un poquito más claro, no te he entendido. Hola. No sean tímidos. Inge, buen día. Dijo que mediante los ejercicios vamos a aclarar las dudas que tengamos. Sí. Ahorita con esas tres formulitas que hemos mostrado hace un ratito, con esas tres formulitas vamos a armarlas y desarmarlas y vamos a encontrar muchísimos valores que nos van a permitir diseñar elementos estructurales sin ningún esfuerzo. Con solamente tener una maquinita de calcular simple de las 4 operaciones, con eso podemos, o con la máquina de calcular del teléfono podemos hacer los cálculos correspondientes. Aquí no hay necesidad de utilizar, ¿cómo se llama? Calculadoras, esas calculadoras que normalmente utilizamos ahora, las científicas, ni programas de computación, nada. Simplemente es cuestión de darnos cuenta dónde estamos parados. Dígame, Moisés. Bueno, a ver.
A ver, antes de que se corte la clase, y de la primera parte de la clase para poder continuar con la segunda, seguramente dentro de poco se nos va a cortar, hasta que nos autoricen el cambio de horario, por favor, entonces, veremos la posibilidad de que el jueves todavía vamos a pasar clases de 9 hasta las 10:10, 10:15 aproximadamente, que es el horario de nuestras clases. Comenzando a las 9, por favor, para que ustedes despierten tranquilos, yo también despierte tranquilo y nos podamos sentar sin ningún problema a pasar clases. Yo sé que hay algunos alumnos que tienen choque de horarios. Eso es lo que hemos propuesto anoche. Hemos tenido una reunión con el jefe de carrera, se ha propuesto todas estas consideraciones. Algunos creo que ya están, algunos de los profesores creo que ya están pasando clases en la tarde, pero mejor que nos den la autorización. Pero lo que yo quiero pedirles a ustedes, por favor, no quiero quedarme sin avanzar lo que realmente tenía que avanzar en esta semana. El viernes, si están de acuerdo, el viernes a las 5 o 5:30 de la tarde vamos a tener una clase, el reemplazo de la clase que no pudimos pasar ayer. Si están de acuerdo, por favor, háganme conocer. Les voy a mandar el mensaje a través del WhatsApp y el viernes a las 5 o 5:30 yo les aviso, me conecto con ustedes y por lo menos unos 40 minutos más de clase podemos ir avanzando materia. No es muy larga la materia, pero en algunos casos sí, al hacer los ejercicios, un poco más adelante, no en estos que son muy sencillos los primeros, un poco más adelante, sí vamos a tener que inclusive tal vez una clase entera en resolver un solo ejercicio, porque al explicar se nos va a ir bastante tiempo, pero ya cuando tengamos el modus operandi del ejercicio, ya la cosa se simple. ¿Están de acuerdo para el viernes, por favor? Sí, está bien, ingeniero. Sí, ingeniero. Está bien, ingeniero. 5:30. Entonces lo voy a poner en el WhatsApp al momento de enviarles de reenviarles los archivos que ya les he enviado. Entonces, por favor, me permiten conectarme con ustedes el próximo viernes. Otra cosa, hoy mismo voy a enviarles la práctica número 1. La práctica número 1 que me la tienen que entregar hasta el lunes a mediodía. Me la tienen que entregar resuelta en lo posible a mano. Ese archivo que lo van a resolver creo que son tres o cuatro ejercicios que les voy a plantear en el mismo sentido de lo que vamos a ver hoy día en los ejercicios y entre hoy día y el jueves seguramente. Entonces me envían ese archivo en PDF, en archivo PDF,